Bienvenido al podcast de Capillo Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Esto es parte del podcast. Sí. No sé. Producción, ¿dónde estás? Se nos fue la producción. Andamos buscando un equipo nuevo de producción, por si a alguien le interesa. Si saben cocinar mejor. Si eres gris, mejor. Con sus burritos de... Y dije, ¿por qué gris? O sea, yo también que dije el color como, gris. Ajá, que pase desapercibido. Gris la persona. No, yo hablaba de la... Ok. Sí. Gris la personalidad. No, yo hablo de Gris. Griselda. La doctora podríamos Gris. pedirle que haga un entrenamiento de cómo hacer burritos deliciosos a todo el equipo. ¿Será? Porque, o sea, yo siento que ella tiene un lugar muy especial en nuestro corazón. En el corazón de todos los que sirven, dude. No es el corazón, es el estómago. Es lo mismo, Están conectados, uno es el camino al otro. Sí le saldría a alguien igual de bien. Nah. Los burritos, porque yo siento que también hay algo de amor así en cómo los Eso te hace. iba a decir, si lo hicieran sin amor, no va a funcionar. Sería como címbalo que retiñe. Ay, no me equivoqué de... ¿En qué nos quedamos la semana? Cerramos con la oración. Hijo, no me El tema acuerdo. de la oración. O sea, el tema así como global era de buscando escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. O sea, eso claro. es lo que hemos estado hablando. Y luego pues, profundizamos en la oración porque había que profundizar ahí. Pues que en general los temas han sido como la pregunta general de la gente, ¿no? De cómo escucho la voz de Dios. Uh-huh. ¿Qué significa eso y cómo lo hago? Uh-huh. Sí, y pues hoy vamos a ver... Hoy y dentro de una semana vamos a ver dos temas que están bien padres. Relacionados a eso. Sí, de cómo escuchar la voz de Dios. Sí, uno de los aspectos de escuchando la voz de Dios. Bueno, pues el primero habla de la memorización. Uh-huh. Que así de bote pronto se oye así como que medio... ¿Memorización de qué no, para empezar? Sí. Sí. Memorización de la palabra. Que así de bote pronto se oye así medio... Ay, qué exagerados. O sea... Pues como muy tradicional o algo así. Sí, pues sí, ahí están tablets, ya hay teléfonos, ya... Ya, okay. Claro. ¿Para qué la voy a memorizar? Yo la verdad, es un tema que platiqué con Marcial. Yo una vez nos aventamos un round como de 1 hora y media y estábamos hablando de lo mismo, porque a mí me gustaría más que pensáramos en vez de memorización, como internalización. Es el mismo principio, pero como memorización ya tiene una connotación mala para la mayoría de nosotros por la primaria y la secundaria. Y el proceso, desde una perspectiva a lo mejor más como psicológica, no solo es memorizarlo y que solo se quede en tu boca, sino es un proceso de hacerlo tuyo. ¿Qué pasa a través de la memorización? Como que si no les gusta la palabra memorización y tienen malas experiencias de la escuela memorizando, o son abogados y se tuvieron que aprender toda la ley y luego nunca la usaron bien y nadie la respeta, entonces piénsenlo como internalización. O sea, el punto es repetir las cosas hasta que las integras a quién eres como persona. Sí, es que la idea es eso, no es nomás por repetirlo, porque si no vamos a caer en lo que mismo el Señor Jesús dijo, ¿no? De no caer en vanas repeticiones. Sí. Es recordar, tal vez sería la idea. Digo, tiene que ver con eso, no con entenderlo. Pero también, pues sí, es como traer archivo. Sí, sí, creo que y la disciplina es la memorización, definitivamente. También esa palabra o este tipo de... Si lo empezamos a decir como... Bueno, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Oración, memorización, como una lista. Se empieza a volver algo como un checklist o como una fórmula de que es que tienes que hacer estas cosas. ¿Ya memorizaste? Sí. Por eso no has escuchado la voz de Dios. Sí. Y no es lo que queremos comunicar, más bien como son vías que nosotros podemos utilizar para pues estar como más, no sé si sensibles o... ¿Cómo dijiste ahorita? Como... No sé. Atentos de tener archivo. Sí. Pero sensible se me hace que es una buena palabra. Pues sí. Pues, digo, le incluye. Tienes que estar, pues sí, para estar como disponible si Dios te habla y aprender a escuchar. Yo sí tengo un problema con decirle a todos estos disciplinas espirituales. Porque a lo mejor es pura connotación mala. Quiero intentar explicar mi punto. Cuando yo lo veo con la perspectiva de que son disciplinas, es como...
casi siempre viene con culpa. Así que, pero al gimnasio sí vas, ¿verdad? Sí. Y si puedes ver la tele y cuántas horas te salen en tu reporte semanal y cosas así. Pero creo que si los vemos como recursos para conocer a Dios, para mantenerme en comunicación o en relación con Dios y escuchar la voz de Dios, pues todos son intercambiables, no son un checklist de que hice ya una, ahora sigue la otra. O sea, todos están disponibles durante el día, durante todos los días. Entonces, no quiere decir que todos los días voy a memorizar, pero pues sí hay pasajes que volvemos a repetir y ahí se van quedando. Oramos en la mañana, pero también en situaciones especiales y no se ve siempre igual tal vez lo que pasa en la oración todos los días, ni la lectura de la Biblia o de ese, como tú decías la otra vez, no lo habíamos repasado mucho, pero de hacer como un diario, hacer apuntes. O sea, todos están conectados realmente con el mismo propósito. Pero si los vemos nada más como disciplinas, como ejercicios donde tienes que hacer esto, creo que sí se va a perder el objetivo más o menos. Y aquí, esa es una de las razones por las que no me gusta tanto la palabra memorización, porque la memorización requiere de disciplina, pero solo porque requiere de disciplina no significa que es una disciplina espiritual. O sea, para memorizar necesitas repetir. Para repetir, innegablemente necesitas disciplina, pero estamos hablando de otro mundo de conceptos. Y no sé, yo estoy muy de acuerdo con ese tema de las disciplinas espirituales, porque también le agrega una connotación de que si hubieras hecho más tú, Dios habría hecho más. Y jala otra vez las cosas hacia las obras en vez de a la identidad. Sí, porque le da el enfoque o el énfasis en el sufrir. O sea, una disciplina por lo general es como que te cueste. Me cuesta, o sea, no lo quiero hacer. Como sacrificio. Es un sacrificio, ajá. Entonces, si lo hice bien, más bien si me costó, entonces lo estoy haciendo bien. Si es incómodo, es que está bien. Y casi, pues como dices, o sea, se va hacia el lado de la carne porque me siento bien de que, bueno, me desperté todos los días a las 5 de la mañana. No quería, pero me discipliné y lo logré. Entonces, la satisfacción está en haber logrado algo que, pues, te costaba. Pero realmente nunca fue con una intención de buscar realmente a Dios. O sea, más bien era como, me quiero sentir bien porque lo logré. Y como en todo, en todo, corremos el riesgo de pervertir algo que es bueno. O sea, sí, que es el área de expertise de los humanos. Entonces, creo que, por ejemplo, el riesgo de la memorización es que vamos a caer en que estamos haciendo lo correcto por saber más. O sea, nos vamos por ese lado de, yo sí me lo sé, yo sé más, yo me aprendí todo esto. Incluso, no sé si les ha tocado hermanos que tienen que orar por, bueno, nos ayudas a orar para despedirnos. Sí, cómo no. Y luego se empiezan a aventar así unas oraciones así. Letanía. Sí, y ya quiero comer, nomás era la sí, ya. Costillas. Y es más una demostración del poder de retención de esa persona. Sí. Que pues no sé, que ejercer esa herramienta, esa disciplina espiritual a la que tenemos acceso. Ahora, sí creo que es importante que sea memorización, o sea, porque corremos el riesgo de cambiarle el sentido a una porción de la Biblia si no la citamos correctamente, ¿me explico? O hasta nosotros hacernos una idea errónea de lo que realmente quiere decir la palabra. Por ejemplo, me acuerdo del ejemplo de ese, no se conformen a este siglo. O sea, bueno, en Valera que dice, no os conforméis a este siglo. Y yo lo oí muchísimas veces que es que no seas conformista. O sea, pero muchas sí, es que veces. También, ¿qué tanto de la porción te aprendes? O sea, hay muchas cosas que son complicadas. Entonces, es necesario que aprendamos y que en la memoria, aparte de que lo sepamos como a manera de información, pues también que caiga correctamente en el lugar correcto en nuestro corazón. Pero sí citarlo tan textual. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Especialmente porque, hijo, aquí, va a haber muchas cosas muy chidas que ahora como papá, como que me emociona mucho este tema. Que sea lo que dice la Biblia, así, letra por letra, se vuelve súper importante porque lo puedes volver a masticar y no es tu recuerdo de la palabra. Nuestra memoria no es confiable. Ahorita la mía no es confiable porque mi esposa y yo no dormimos, pero la memoria de nadie es confiable. En general es plástica. Sí. Y eso es bueno para muchas cosas, para perdonar en particular, pero no es bueno para recordar la palabra. O sea, necesitamos memorizarla textualmente
porque eso nos ayuda a que cuando la traemos otra vez a nuestra mente consciente, la podemos volver a digerir sin nuestra aportación. Sí, Entonces, ya no reinterpretar. Sí, no se trata de que, no, es que sí entiendo ese pasaje. No. O sea, dímelo palabra por palabra. Mira, por ejemplo, yo sí soy malo para memorizar. O sea, Sí, es yo algo con lo también que batallo batallo. horrores. Y precisamente me pasa algo que desearía que no me pasara. Que es que cuando estás dando un consejo o quieres traerle la palabra de Dios a alguien y decirles que mira, la Biblia dice esto. No puedes porque ya ahora va filtrado por ti. O sea, si estás tratando de ser como lo más fiel a lo que dice, pero más o menos dice algo como esto y ya no es lo mismo. Te lo voy a parafrasear. Sí, bueno, nunca digo así, pero digo, la verdad no me lo sé exactamente, pero la Biblia habla de esto. Y sé dónde y todo, ¿no? O sea, es más fácil, para mí es más fácil mejor leerlo. Sí, yo también haría eso. Pero tiene otro impacto cuando puedes citar algo y decirle la palabra, dice En tal cosa. en Entonces, tal lugar. porque ya es como que le estás dando la palabra fresca a esa palabra fresca. Vas a decir. Oye, es el mejor uso de la palabra de la frase palabra fresca que puede haber. ¿Se Neopentecostal, acuerdan Dani? esa vez que Dani dijo palabra fresca? Pero bueno, esta sí es la palabra Esta sí fresca. es la palabra sí. fresca, o sea, no está No te lo voy a perdonar procesada. como quiera. Y es de que pues, yo no le metí nada, o sea, no le agregué, no le quité. Es tal cual lo que es. Ahora, Bien. es algo que perdemos los cristianos, pero la gente en general, o sea, el tema de memorizar. Bueno, sí, hay algo it's done. cultural que está pasando, pero yo iba a decir, ¿han oído cuando alguien lo hace bien? Está bien padre. Sí, Por eso, sí, o sí, sea, sí. Pues Joy es un ejemplo de eso. Sí. Que tiene así guardados. En 2 idiomas. O sea, así muchos versículos y entonces en una plática salen, pero salen tal cual. Y no es nomás para impresionar, o sea, no ella, sino en general no es con el fin de, wow, sí sabe. Ajá, como decía ahorita Jaime, porque sí pasa, o sea, creo Sí. que sí se presta a eso, o sea, como esa cosa que a veces pasa en algunos contextos de demostrar algo. Pero la gente que la tiene guardada en su corazón, porque eso es lo que sí enseña la misma Biblia. No sé si vamos a leer ahorita también ese pasaje. O sea, cuando sí lo atesoras y luego lo tienes disponible y se lo puedes dar a alguien o lo usas en una oración, en un consejo, en una predicación, alguien te dice, oye, compártenos algo y lo traes ahí a la mano. Híjole, eso es bien padre cuando la gente hace eso. Y él o sea, enriquece así el consejo bien padre. O sea, cuando te dicen la palabra dice tal y hasta la cita te dan, pero sí súper oportuno, bien colocado el consejo. Sí, yo estoy seguro que este podcast no manches. estaría mucho mejor si los cuatro, o sea, los cuatro fuéramos igual de así que pudiéramos traer citas. No que fuera mucho mejor. Hemos estado leyendo bastante citas las traemos. A veces hablamos de temas sin necesariamente citar, pero le daría ese peso. No quiere decir que no estamos siendo bíblicos al hablar, pero qué padre poder decir la frase y luego, o sea, entender, ok, están hablando de este versículo. Es que le agrega otro nivel de confianza. Sí. Porque Ándale, algo confianza. complejo en la gente, en la mente de la mayoría de los cristianos, es que sabemos de forma general lo que dice la Biblia, pero no sabemos en dónde. Y es fácil agregarle y quitarle cosas cuando no lo dices textualmente. Entonces ya no confiamos en la persona que está hablando. Y traer esta, otra vez, disciplina, quitándole lo espiritual. O sea, esta cosa de repetir, que es una disciplina, pero yo también, o sea, el concepto de disciplina espiritual, como yo no crecí con él, no entiendo bien qué significa. Entonces, no lo uso mucho. Sí, decimos hábito. Ajá. O sea, lo tienes que repetir hábito, y pues, hay algo ahí que tienes que hacer, ¿no? Pero si lo traemos esto, que se siente bien ochentero y noventero, le agrega esa cosa extra de es que me está citando la Biblia textualmente y ya lo único que tendría que hacer, si estoy muy en desacuerdo, pues es revisar el contexto. Sí. Para ver qué está pasando. Y si no confío en la persona en lo absoluto, pues mejor ya no Me hablo con ella, ¿no? acordé de un personaje que toca el bajo aquí en la iglesia. Y me dice, sí, Personaje. Me imagino un doctor Simi. me dice el otro día, sí, está ahí en Soberbios 4:13. Soberbios 4:13. Oye, pero es que hay muchas historias, yo creo que son casi las mismas, pero de gente que dice como dice la palabra, Ajá, ¿verdad? me Y lo encanta. citan algo que Claro. o es un dicho popular Ayúdate que yo te ayudo. o es un dicho cristiano, o sea, que no es de la cultura, pero es de la cultura cristiana, así de iglesias.
Y hay gente que lo dice con una seguridad. Están, sí, totalmente No me convencidos acuerdo. de que viene en la Biblia. Sí. O también lo que pasa mucho es lo que yo lo hago es, y viene ahí en la Biblia, está. O sea, no me acuerdo en qué parte, ¿verdad? Estás pensando si era Juan o así. Sí, ¿Y pero no creen dice, que pues está en la Biblia. ¿No creen que es una reacción a que muchas veces esta herramienta se utilizó con mucho juicio? Entonces como que nuestra reacción generacional, pienso yo, es decir, ok, voy a expresar lo que entiendo de la Biblia, lo que los dos podemos entender en un vocabulario que los dos los podamos entender, en vez de hablar en Reina Valera. Pero, como dicen los gringos, tiramos el agua de la bañera con todo y el bebé adentro. O sea, así como que... Sí, o sea, Sí, no, quítale el juicio nada más y mantén la memorización, no manches. Sí, sí. Porque yo sí siento un poquito de eso. Yo tengo muchos salmos memorizados porque mi mamá me los leía. O sea, no fue un trabajo que yo hice. Incluso yo diría los tengo internalizados. O sea, ella hizo el trabajo y yo nada más me lo sé. Pero no los entendía en lo absoluto. yo creo que la bronca con este tiempo es la flojera y la comodidad. Claro, o sea, de que ya traemos aquí... Sí, porque la tecnología hace las cosas bien prácticas, como pues no necesitas aprender a multiplicar o recordar la multiplicación porque la haces en el Ya teléfono sé, o sea, rápido, ya ¿sí? hace uno multiplicaciones de 7 por 8. Pero, o sea, está gacho porque yo creo que le podrías preguntar a ChatGPT durante la conversación con alguien que necesita consejo. Oye, ¿qué le digo a este vato? ¿Qué versículo le doy? Y el versículo, probablemente el versículo sería correcto. O sea, es lo más probable que el versículo sería correcto. Pero tiene un impacto diferente y no sé por qué. O sea, esa parte tiene un valor diferente. No sé si es porque no hay espíritu en ChatGPT, pero a lo mejor sería la misma cita, pero hay algo diferente. No sé qué es. No sé si lo dices con menos convicción porque tú que estás dando el consejo te lo encontraste en ChatGPT. No sé, pero hay algo diferente. Pues bueno, no iba a dar una respuesta a eso, pero creo que ahí marca la diferencia entre que nada más es texto a que, como decías, es algo internalizado. O sea, ya no es la palabra nada más de que pues ahí dice, o sea, léelo. O internet me dijo esto. Sino que es algo que ya entendí y sé que aplica para esta situación porque sí, la Biblia lo dice, pero lo entiendo y por eso te puedo dar este consejo. Y es que cuando está ligado a que lo has leído y luego lo volviste a leer y luego lo volviste a leer, yo creo que ahí es cuando es bien diferente porque no me acuerdo en qué contexto mencionamos también de las Biblias de antes, porque ya no son así, que traían en algunas hojas al principio o al final como ¿qué leer cuando tengo miedo? Estoy ansioso. Y lo venían así como formulando como versículos. Y entonces cuando nada más es memorización o le preguntas a ChatGPT, pues te va a decir algo como eso. Pero cuando viene de alguien que ha pasado tiempo en la Biblia es bien diferente porque es que yo pienso mucho en este versículo cuando estoy en una situación como la tuya o simplemente es así como que así bien puntual, como quirúrgico, pero que viene de alguien que te das cuenta que no es nada más que se aprendió la cancioncita para repetirlo, sino que le ha dedicado y lo volvió a pasar por ahí, volvió a pasar por ahí. Yo creo que esa es la diferencia. Sí. O sea, yo me acuerdo en la secundaria. Era un concurso del salón, algo así, a ver quién se aprendía más elementos de la tabla periódica. Entonces, pues cantaditos, pues, te podías decir 110 elementos, fácil. Sí. Pero no era más que eso, o sea, estaban nomás ahí en la cabeza y no significaban absolutamente nada. Si te preguntaran, ¿cuál sigue después de berilio? Tendrías que... Pues exacto. Como las tablas, o sea, 3 por 1, 3 por 2, así. Y si te preguntan una sabe aislada, cuánto es 7 por 8. Yo no sé cuándo le estás... Tienes que decir 2 o 3 antes. Sí, exactamente. De hecho, pues la explicación, creo yo, está en que la diferencia es que cuando no lo hacemos por pura memorización, es cuando el espíritu nos guía. O sea, ese es porque el espíritu sabe lo que necesita el corazón que está escuchando. Y eso nos lleva a Juan 14:26. Se los leo. Déjenme la cambio la versión. Porque la tengo en... Dice, sin embargo, Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Yo creo que lo hemos obviado, ¿no? Y es algo que también como cristianos no, bueno, obviamos. Pero es fundamental para todo este tema que estamos hablando, el hecho de que la palabra de Dios, digo, ya lo hemos hablado de que no es lo que está escrito necesariamente. Pero
O sea, no nada más el papel, pues, o el texto. Como que la parte de ya entró a mi cabeza. O sea, ya lo entendí y ya tiene sentido en mi vida. Creo que esa es la parte que como que a veces obviamos de que no, es que busca, o sea, lee la palabra. O ya ¿qué tanto estás leyendo la Biblia? O sea, preguntas. No, pero lo que realmente queremos decir es ya esto tiene sentido en tu vida. O sea, no nada más lo leíste el texto, sino que, bueno, a través de herramientas como memorización, pues ya, ok, ya lo tengo en mi cabeza, pero eso tal vez no es suficiente. Porque no sé si les ha pasado, ligado a la memorización y a lo otro que platicábamos, como de digerirlo durante un día. A veces, no que no tenga un sentido un pasaje, pero está ahí, ¿no? Es como medio puro texto, más o menos. Y hasta que le encuentras como una aplicación, no en la vida así ambigua, sino en tu día o en tu vida o en lo que sea, se guarda. Así como que queda plasmado. Y dices, ya, o sea, cada vez que me acuerde de esta situación, sale ese versículo. O sea, ya no es nada más como información, ya tiene sentido. Y pienso que así es como la palabra de Dios se va guardando. O sea, pues definitivamente no es en la mente, es a través del Espíritu Santo que nos recuerda. Pero no es sino a través de situaciones que como que esas cosas se van guardando realmente en la mente. Sí. Además, o sea, creo que tenemos una muy mala práctica o costumbre de querer que Dios nos hable en el momento, en la situación que estamos pasando. O sea, generalmente cuando estás pasando por una situación difícil, vas a la Biblia y anhelas que algo claro así, que casi que te diga lo que tienes que hacer. Sí, vende el carro o algo así, ¿verdad? Pero pues eso generalmente no pasa. Digo, no dudo que pase, pero generalmente no pasa. Pero que sí pasa es que si tienes la disciplina de estudiar la palabra, conocerla, meditar en ella, etcétera, etcétera, tiempo después, todo cuando se requiere, o sea, cuando estás en una dificultad o que alguien te pide un consejo o que estás hablando con alguien y el Señor trae toda esa información que ya había puesto o que ya habías repasado y viene así naturalmente, ya lo tienes a la oportuna, mano. exactamente. Y completa en vez de estar filtrada por lo que más te interesa. Que eso es algo pues también de que sea solo entender y como almacenar sin que sea la memorización textual. Pues hay cosas que nos interesan más. Inevitablemente, pues esas son las que con más facilidad vamos a traer a la mente consciente. Yo me acuerdo un pastor que conocimos, porque no me acuerdo si algunos de ustedes también estaban, era un panel en un evento. Un pastor de Temoris. Y entonces así como muy serio, muy reservado, pero cuando le preguntaban, respondía casi nomás citando pasajes. Y lo citaba, o sea, de hasta de 12 versículos así. A mí me impactó mucho porque, o sea, era evidente que este señor había pasado mucho tiempo leyendo esos pasajes. No nada más como me los va a aprender, sino leyéndolos. Y entonces cuando le hacían la pregunta, porque eran preguntas aleatorias, no es como que se preparó para esas preguntas, tenía guardada mucha Biblia. Y entonces sus respuestas habrían pues normal, pero inmediatamente se iban a la Biblia. Y entonces citaba y lo ya decía porque, pues sí, como la aplicación o porque estaba citando ese pasaje. Pero ya estaba listo, o sea, no estudió para el examen, pues, sino que ya ahí la trae, o sea, es obvio que es conocimiento ya asimilado. Exacto, entonces estoy seguro que si una persona como él, en cualquier otro contexto le dices, oiga, pastor, me gustaría saber o sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué me recomienda? Va a ser exactamente lo mismo porque ahí la trae guardada. En el Salmo 119:11. Bueno, que todo el Salmo 119, si no lo han leído, léanlo. Habla de la palabra en sí, qué es, para qué es, cuándo, etcétera. Léanlo. Y en el 11 específicamente dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está muy específico un motivo, una razón por la que debemos aprender la Biblia. Y tiene que ver con no pecar contra Dios. Yo me acuerdo en una época muy oscura de mi vida, donde me alejé de Dios y una época fea, donde un versículo vino hacia mi mente y no se me salió hasta que hice lo que tenía que hacer y decía, o sea, es la parte, no me acuerdo del versículo, la cita. Dice la Biblia. Más o menos, pero es el de
el que encubre su pecado no prosperará. Sí. Más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Me estaba bañando. Vato, esa es una cachetada, vato. Eso no es... O sea, no es un versículo, es una cachetada, no manches. Yo me acuerdo que me estaba bañando y llegó así como un marrazo así en mi cabeza. O sea, porque ¿qué puedes estar pensando cuando te estás bañando, verdad? O sea, no es así. Pues yo pienso todo ahí. Por Sí, eso. me refiero a que... O sea, ni siquiera era algo a mi favor, ¿me explico? Sí, O era sea, muy inconveniente. Muy Sí. inconveniente, o sea, totalmente en contra. O sea, no estaba oyendo algo parecido ni nada. Y fue así como un zapatazo en la cabeza. Y me dejó al lado así, o sea, me quedé así. Pues sí, Sí, vato, claro. Pero No, en ese momento exacto, supe lo que tenía que hacer. Bien difícil, fue una época un momento muy, muy crucial en mi vida. Lo peor, yo creo, de las peores cosas que he tenido que hacer. Pero fue así. O sea, no fue algo así como que, sí, para aconsejar a alguien, para hacerme sentir mejor. No, o sea, fue una Y si cosa... te fijas, no fue mágico, o sea, sí fue espiritual, definitivamente. Pero no fue mágico en el sentido de que jamás había escuchado ese versículo en mi vida. Sí. Y de repente apareció y me di cuenta que realmente estaba en la Biblia, ¿no? Sí, o no sea, fue un dedo, menete, que... Sí. O sea... Sí. O sea, ya lo conocías. En el vidrio del espejo del baño, ¿no? Y luego un corazón. Sí, soy yo. Sí, o sea, ya lo conocías. Ya lo habías tal vez no memorizado porque ya nos dimos cuenta que no lo traes memorizado. La cita, el versículo sí me lo aprendí muy bien, pero la cita es la que... Y lo habías estado, o sea, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue traerlo, pero no estamos diciendo que no, pues tú haces la mitad y el Espíritu Santo hace la otra mitad, no, pero sí es necesario que pues nosotros en algún momento, o sea, tenemos que... Es que es como hablar con alguien de un tema que no entiendes bien. Desde el principio ya el vocabulario es un problema, entonces te tienen que estar explicando todo y la conversación se vuelve ultra larga porque el mensaje requiere que entiendas cosas que no puedes ni siquiera imaginarte. Cuando ya el vocabulario es compartido. Sí, cuando estás hablando de la serie, por ejemplo, y los personajes y la trama y lo que sea. Si la otra persona no lo ha visto, es muy aburrido. O sea, no, bueno, me deja aburrido. Indescifrable. Demasiado. Indescifrable, o sea, de que pues, bueno, todo empezó en 1900. No, dude. O sea, eso es un sablazo. Pero ya está ahí la información para que pueda llegar directo al corazón. Y es lo que decía que mismo Jaime leyó ahorita en Juan 14. El Espíritu les va a recordar. Pero si no leemos nunca. Sí. Porque no hay que recordar. ahorita hay otro recurso que antes no estaba tan disponible, que la puedes escuchar. Sí, súper. Y si no te gusta la voz, porque casi todas las Biblias tienen una voz así muy monótona a veces. Hay aplicaciones como Streetlights. Está donde bien están así como rapeas. Con un beat, si las has oído. Sí. Tienen un beat y las están leyendo. ¿Ya hay en español? Sí, hay un Nunca chorro lo en he español. usado en No están todas. No sé en qué va. El pastor Fermín Cuarto tiene algunos grabados. Pero precisamente, o sea, hay muchos recursos porque si no te gusta leer, si te cuesta, lo que sea, pero la puedes oír. Entonces creo que sí es como inexcusable que no pasemos tiempo en la Biblia de alguna u otra forma. Y si pasamos tiempo constante en la Biblia, sí se va a ir guardando. O sea, pensando en el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cuánto tiempo leyó esas cosas? ¿Cuántas veces volvió a pasar por los mismos pasajes, los mismos conceptos? Y luego lo que tenían era... O sea, era la ley. Era Éxodo y Génesis. Entonces... volver a pasar, eso sí es pues una disciplina en ese sentido, un hábito que si no tenemos, pues estamos arriesgándonos mucho a que tal vez el Espíritu nos enseñe un versículo que jamás hemos leído, que sí creo que puede pasar, pero ¿a cuántas personas y qué tan seguido le va a pasar eso? No, y qué tan feo va a tener que ser el proceso de enseñanza para que lo aprendas cuando pudiste haberlo aprendido textualmente. O sea, no tienes la teoría, entonces lo tienes que aprender en práctica. Y el Señor quería usar una historia de la Biblia para enseñártelo, pero pues no, ahora lo tienes que vivir porque no lo habrías aprendido de otra forma. Como que a veces, si no tienes, o sea, si no hay ese vocabulario en común, pues, ¿qué es lo que queda para enseñar? La experiencia, sí enseñan los maestros. Cuando no es el texto, es la experiencia. Eso está muy interesante y eso es... Creo que le atinaste muy chido a una diferencia que a lo mejor anima mucho a los que nos escuchan. Tiene que ser un hábito más que una disciplina. Nosotros ahorita todas las noches antes de dormir le leemos como una versión
infantilizada de la Biblia a los niños, de los salmos, que riman. Y lo hemos hecho tantas veces. Sí. Pues son en libros. Tomas foto. Ya. Para la tercera semana, ya, o sea, le empezamos y ya podría hacerlo cerrando los ojos. Fernie a veces está cambiando porque yo hago eso y ella prepara algunas cosas y luego ya los dormimos. Y, o sea, literal, a veces estamos y ella dice la última parte conmigo como si me estuviera haciendo segunda, porque es gracioso. Pero no estaba pensando, me la voy a aprender. No, es inevitable. Es que el hábito te lo va dejando, pues iba dejando así como una marca. Y ahí es donde sí creo que es bien importante insistir. Sí necesitamos leer la Biblia. Sí. Ahora, ¿cómo incorporas eso a tu vida? Pues que hay muchas maneras. En audio, lo lees en la mañana. Hay gente que le funciona en la mañana, hay gente que durante el día y otros que mejor en la noche antes de dormir. Repetir el mismo pasaje, pasarlo varias veces. O sea, hacer como un diario, hacerle preguntas al texto. O sea, hay muchas maneras de estar en la palabra de Dios. La aplicación esa que todos traemos en la Biblia, donde hay devocionales, donde hay muchos recursos, el versículo del día y todo eso, yo creo que sí pueden ser herramientas bien útiles para llegar a este punto donde conozco la Biblia y ahí está guardada en mi corazón. Y entonces está disponible para mí para acceder en cualquier contexto. Pero si con tantas oportunidades y luego somos negligentes, pues sí va a tener consecuencias también. Sí. Y también creo que muchos cristianos están acostumbrados batallan en esta área porque están acostumbrados a usar la Biblia nada más como una herramienta para apoyar otra cosa. O sea, por ejemplo, están acostumbrados a enseñanzas temáticas, que es un tema y la Biblia se usa como apoyo al tema. O se usa para hablar del matrimonio. Se usa para cuando... O sea, es una herramienta nada más y sacamos versículos para usarlos en una aplicación. Para decir lo que queremos decir. Y cuando les das la Biblia y órale, léela, es como, pero ¿y esto qué hago? O sea, ¿hacia dónde va? Pues es nada más la voy a leer y es aquí, sí. O sea, yo creo que nadie lo diría así, pero eso pasa así como que es que no tiene sentido. No le estoy encontrando la aplicación. Pues es que no me está volando la cabeza. Ándale. ¡No es la tele! Yo creo que por eso la enseñanza expositiva, así como lo hace Calvary y algunos otros, como que abre la posibilidad de que, yo también la puedo leer. O sea, aunque suene como algo muy lógico. Sí. Si hay gente que no, es que estoy leyendo lo que estamos estudiando o cualquier otro libro y hacen lo mismo que hacemos los domingos, pero en lo individual, o sea, van leyendo poco a poquito un libro completo. Y eso va dejando una marca en el corazón y se va quedando en la mente. Es que se queda como la canción esa. ¿No les ha pasado que no tiene tanto que ver con el tema, pero no les ha pasado que personas que nada más utilizan versículos como apoyo a un tema creen que ese versículo nada más trata de ese tema? O sea, sí, claro. Pues así como que estás leyendo algo y luego, pasan por ese versículo o lo que sea y lo aplican de una manera bien extraña y dices, ¿cómo llegó a esa conclusión? Pues porque lo sacó de contexto. Lo sacó de contexto en el tema que escuchó algún pastor. Y es lo único que conocen. Sí. No, y además de eso, o sea, además de todo lo que estamos hablando, yo hay como un paréntesis que quiero hacer que me gustaría aplicar y espero que Dios nos lo permita. Yo sí quiero hacer lo que hizo mi mamá con nosotros, de nada más leernos la Biblia, porque no la entendí. O sea, sí es memorización de la peor forma posible. O sea, nada más la decíamos y la repetíamos como pericos. Y a veces que mi papá iba a predicar a iglesias, lo convencían a él o a mi mamá de pasarnos enfrente a decirlos. Y a veces ni me acordaba, o sea, así de que el salmo no sé cuál. Y ¿cómo empieza? Porque pues no sé, o sea, no, yo por ejemplo que recuerdo esas cosas, no sé cuáles son los versículos porque nada más los escuché. Bueno, pero, perdón, no. Pero es tan especial decirlos, o sea, desconectarme de lo que estoy diciendo y nada más decirlo y entender lo que he estado repitiendo toda mi vida está increíble. O sea, como papás, si puedes ponérselo ahí como una bombita de tiempo a tu hijo para cuando tenga 15, 16 años y que él pueda decir en voz alta, bienaventurado el balón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecado. El balón. Oigan, no, es quiero citar la cita es Proverbios 28:13 del que comenté. Para que no se quede así en la... Voy a cortar todo lo que acabamos de decir. Proverbios 28:13 para que te quedes con... Oigan, perdón. Bueno, yo les iba a preguntar,
¿qué pasajes se les hacen buenos aprender? No, como que eso es algo que no se habla tanto. Yo a veces me pregunto si realmente es factible empezar a memorizar las cartas paulinas. O sea, no sé si eso es realista. Pues, bueno, es que este pastor que les platico así traía... Me acuerdo que citó en especial un pasaje de Romanos. Se echó como 15 versículos. No Así- hacerlo, sino más bien empezar. ¿Dónde empezar? Se me hace que está bien difícil con yo- las cartas paulinas y luego más si lo Yo vas a diría hacer en Reina Valera. Proverbios Salmos. porque son... Casi siempre son versículos ahí, o sea, de uno Ajá, o y de los dos. combinas en o sea, muchos, sí. Y luego salmos. Pues es que no sé si es como hábito o tradición porque la mayoría aprendimos salmos de niños. Sí. Antes de Pero está respon- mejor, ¿no? Está más fácil, ¿no? Bueno, Pues, no sé. Antes de responder esa, lo que quería decir es que al momento en que Jesús empezó su ministerio y enfrentó la tentación, pues lo que citó es algo que había estado estudiando durante toda su vida. O sea, cuando enfrenta la tentación del diablo, él empieza a citar la palabra como la aprendió y así como estaba escrita. Entonces, ¿qué tan importante es que nuestro Señor lo hizo? ¿Me explico? O sea, memorizar la palabra, porque si se acuerdan, cuando encuentran a Jesús, que se les pierde Jesús de chavito, como a los 12 años, ¿no? Que lo encuentran en el templo hablando y toda la gente maravillada de todo lo que sabía, dice, o sea, de todo el conocimiento que tenía acerca de la palabra. Entonces, sí hay que estudiarla, o sea, es importante, no nada más estar los domingos escuchando la palabra y ¡ay, qué bonito! No, estuvo bien padre el servicio y muy, muy a gusto. Y luego se te olvida todo, o sea. Muy a gusto. Sí. Y luego, Hermano, la predicación fue La cara de David. del adulterio. Como que muy a gusto. oye, le pregunto, yo me ha tocado preguntarle a mis hijas, ¿y cómo, qué te pareció? No, bien, ¿y de qué hablamos? ¿O de qué se habló en la...? Ya las estás Y exponiendo. patinas de volada. No, pues a mí me pasa, ¿verdad? O sea... A gente, digamos a gente. Sí, les gente preguntas. en general. No, pues a mí me pasa también. No, claro. Y respondiendo a la palabra de David, ¿qué es lo que por dónde podemos empezar a memorizar? Fíjense, o sea, los salmos, proverbios, etcétera. Pero algo que hacer un apunte Marcial en el material es que nos recomienda aprender lo que contradice directamente a las mentiras que estamos creyendo. Ah, claro. O sea, buscar y explorar todos los versículos que hablan acerca de realidades que de los nuevos creyentes, por ejemplo, realidades de nuestra vida espiritual en el Señor. Todos esos versículos que van en contra de todas las mentiras del mundo, de Satanás y de nuestra carne. Hace el apunte Marcial y dice... Empiecen por ahí, apréndanse esos versículos que hablan de que son nuevas criaturas, de que son hijos de Dios, que son todo eso, que cuando venga la duda, cuando venga el ataque del enemigo, cuando surjan ese dominio de la carne en alguna situación, traer a la memoria eso. Pues para mí esos, y están en Salmos los de dormir. Claro. O sea, no, de verdad, Sí, es que del descanso. mi carne tiene la tendencia de ponerme a pensar cosas en la noche. Entonces, yo he aprendido a descansar de verdad bien padre, pero recuerdo esos versículos: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Que a su amado era el sueño. Me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. No lo repito nomás como las tablas. O sea, me acuerdo y digo, esa es la verdad. O sea, mañana lidiamos con esto, a menos que Dios quiera que lidie con eso ahorita, ¿verdad? En ese momento. Pero para mí esos son unos que no parece, bueno, no sé. O sea, tiene una aplicación directa para en contra de algo que mi carne quiere hacer. Sí. Y ahí dice que yo puedo descansar y confiar en el Señor y ya mañana vemos qué pasa. Sí. Pero tiene que ver con eso. O sea, la gente que se siente sola, pues recordar, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que hay tanto por donde. Sí, hay mucho. O sea. Y va a ser distinto para todos. Por ejemplo, a mí algo que me pone ahí contra las cuerdas muy seguido es el tema de la lana, de pues, la provisión. Y constantemente traigo el de no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y lo traigo ahí una vez y otra vez de que el Señor no me va a abandonar. O sea, si ya lo he experimentado por tantos años, ¿por qué dudo ahorita? Pero sí, o sea, es muy individual y son las luchas que cada uno está experimentando. ¿Y cuáles se quedan? Es parte de eso. Sí. Creo que también hay un valor
en que sea textual, de que no es... ¿No les ha pasado que cuando entienden algo, pero es tu percepción o tu opinión al respecto, cuando lo necesitas no pesa tanto? O sea, de que si entiendes y tienes a lo mejor un entendimiento natural de la nueva criatura y lo que tú quieras, pero ese entendimiento no te sirve tanto cuando haces algo que no debiste haber hecho. Yo creo que ese también es otro poder de aprenderte lo textual. No es lo que tú pensaste al respecto del pasaje, es lo que la Biblia dice, y pues la Biblia no te está preguntando qué opinas, nada más son afirmaciones de las verdades divinas. Y es que eso es lo que hizo el Señor en el desierto. Dice, escrito está. O sea, poder decir, esto es lo que Dios dice. Y, o sea, eso trunca lo que siento en el momento, lo que estoy pensando, cómo estoy interpretando la situación, lo que estoy haciendo. Mi estado emocional. Ajá. Entonces, si digo, es que esto es lo que Dios dice. No me siento así, pero esto es lo que Dios dice. Que, o sea, eso es lo que significa escrito está. O sea, está allí porque Dios lo afirmó. Es una declaración que viene de parte de Dios. Y cuando nos paramos en eso es donde podemos enfrentar, pues, las mentiras o las tentaciones o los peligros o las angustias que vienen. Pero otra vez, nunca vamos a memorizar nada si no lo repasamos varias veces. Sí. O sea, de la manera que sea. Yo pienso que el ejercicio de tener las luces prendidas los domingos, ese es porque no en todas las iglesias pasa eso. Tiene el propósito de que la gente tenga su Biblia y lea el pasaje, porque cuando tú lo lees no es lo mismo que nada más en la pantalla o escuchar que yo lo leí o al que está enseñando, ¿no? O sea, cuando tú lo lees y entonces... vamos otra vez y a veces lo volvemos a leer y tienes la oportunidad de regresar a tu casa o en la semana volver a estudiar y volver a pasar el mismo texto para que se vaya quedando ahí, porque si no, pues nomás es como lo que decía ahorita Jaime, ¿no? O sea, ¿y de qué se trató? Pues quién sabe. Sí, sí, el cerebro es una herramienta de desechar información que no es inmediatamente útil. Y aunque sí es útil, si no la usas esa semana, es muy probable que la deseches y a lo mejor la vas a necesitar en 10 días. Si quieren un propósito de año nuevo, aquí lo tienen. Oigan, última pregunta. ¿Qué versión? ¿Qué versión ustedes se memorizarían? ¿O qué versión le leerían a sus hijos? Inmediatamente mucha gente contestó en su mente Reina Valera. O sea, no nomás nosotros. Es que hay algo especial en que sea un lenguaje diferente, que ahora es raro. Como medio romántico, ¿no? O sea, sí. medio... Es que cuando es muy común o más como actual... pues se confunde con todas las cosas que ya están pasando en tu cabeza, ¿no? Yo creo que sí lo destaca poquito en una versión así, porque tiene mucha fuerza y lo es más poético, es como muy bonito. Y más difícil de digerir, ¿no? O sea, yo siento que, al menos en mi experiencia, tenerlo guardado en un lenguaje en una versión del lenguaje que no entendía tan bien, y luego empezar a explorarlo como... Pero eso, es una romantización de mi experiencia. Sí, porque yo la verdad pensaría pues el que te sirva. O sea, el que entiendas, porque también si no entiendes... Sí, si no entiendes porque a veces hay pasajes en una versión como Reina Valera que están muy complejos. Pues no sé si va a cumplir el propósito. Y creo que como nosotros lo aprendimos así porque no había otras opciones, no sé si es válido que aplique para todos los demás. Yo diría la que les sirva. Bueno, a lo mejor Salmos y Proverbios en una versión muy romántica y las cartas paulinas en NTV. Sí, quién sabe. Pues definitivamente queremos animar a la gente a utilizar esta herramienta, como lo hemos dicho. O sea, sí es una disciplina en el contexto correcto. O sea, es algo que... si no hacías, pues ahora puedes empezar a hacer. Pero creo que lo importante es no perder el enfoque, ¿no? De que no se vuelva algo rutinario, que no se vuelva algo donde... Solo mecánico. Sí, mecánico. Sino que realmente tenga un propósito y pues ser pacientes también. O sea, lo estoy haciendo constante, no esperando algo necesariamente a cambio, una respuesta rápida ni nada. Yo creo que es a mediano o largo plazo. Y también tal vez es buena idea sacar ciertas canciones que traemos ahí, a lo mejor reemplazarlas por Biblia. Por pasajes como la de la Chona o cuál dices tú. Por decir un ejemplo. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.